Hola compis y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante, que me preguntáis por ello muchísimo, por Instagram sobre todo, y que tenía ya ganas de hacerlo para que pudierais acudir a él cuando me hacéis este tipo de preguntas, porque es mucho más fácil explicároslo en un vídeo enseñándoos cosas que hacerlo directamente pues con un audio simplemente o escribiendo por mensaje directo en Instagram. Así que nada, hoy os voy a hablar de cómo a realizar el temario cuando lo estamos haciendo sin un preparador o sin una academia, o incluso cuando tenemos preparador y academia, pero para la realización de nuestro temario, la elaboración propia y esa personalización, necesitamos un poquito acudir a más fuentes para poder enriquecer nuestra realización del temario. Entonces, hoy lo que voy a hacer es enseñaros los útiles que yo más o menos estoy utilizando ahora mismo, aunque os dejo por aquí porque tenéis dos vídeos sobre mis imprescindibles de oposición, y os voy a dar una serie de claves sencillas para que podáis realizar vuestro temario en base a lo que yo he ido aprendiendo poquito a poco. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Si tenéis alguna duda, dejármelo en comentarios, y si podéis aportar algo nuevo que yo no sepa, porque al fin y al cabo soy una opositora novata, estaré encantada de leeros porque me ayudáis siempre un montón. Así que dentro vídeo. Bueno, pues para enseñaros un poco cómo yo lo realizo, os voy a recordar que soy maestra de educación infantil, soy opositora novata al Cuerpo de Maestros de Educación Infantil para la Comunidad de Madrid, y que, bueno, ahora mismo estoy con la realización del temario y no es algo sencillo, te lleva muchos quebraderos de cabeza. Estoy segura de que todos los que me estáis viendo por aquí lo sabéis de primera mano. Y bueno, como yo de momento estoy opositando sin preparador y sin academia porque económicamente no puedo permitírmelo, pues pues estoy intentando sacarme las castañas del fuego poco a poco y realizando mi propio temario. Es una elaboración que no es sencilla cuando no tienes un temario base, pero el que no tengas un temario base de una academia o de un preparador, que creo que vienen muy bien, no quiere decir que no puedas conseguirlo y no puedas acabar teniendo un temario propio, porque tenemos que ser conscientes de aunque tengamos un preparador o tengamos una academia, tenemos que hacer nuestro temario nuestro, tenemos que personalizarlo, porque si no, vamos a llegar el día del examen y si tenemos un temario comprado de más y otras 50 personas han comprado el mismo temario y no lo han personalizado tampoco, pues ¿quién va a destacar ahí? Está claro que nadie. Entonces tenemos que buscar destacar, tenemos que meter esa retórica, esa metáfora en las conclusiones, en la introducción, tenemos que intentar destacar, dejar claro que somos personas que podemos, que somos maestros y maestras y que podemos llevar un aula, podemos trabajar, podemos evolucionar y podemos enseñar bien. Y eso, en la teoría, es difícil, pero no es imposible. Tenemos que dejar claro que somos personas competentes y para eso la realización de un temario adecuado nos ayuda mucho. Lleva muchísimo trabajo, pero también es importante para destacar en un futuro y al fin y al cabo es una de las pruebas, es la primera prueba, ¿no?, que nos encontramos junto al supuesto. También creo que es importante tener en cuenta que la realización del temario no es solamente hago el temario, me lo aprendo de memoria y ya está, sino que al final ese temario es parte de lo que tenemos que saber para poder estar en un aula. Y son cosas que hemos aprendido en la carrera, otras que casi no hemos tocado. Creo que es un tema que, bueno, hay muchas cosas que deja en el tintero y que no se hablan, que creo que también serían muy importantes, a las que no se le da mucha importancia, pero bueno, eso ya tiene que ver con burocracia y no me voy a meter ahí. Así que bueno, lo primero que yo utilizo, que creo que es importante que os enseñe, es este cuadernito de aquí. En este cuaderno lo que hago es que organizo toda la información según voy realizando los temas. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, yo lo que hago es que en cada 2 páginas me establezco el título y después hago un índice. Cuando tengo mi índice desarrollado, tengo un apartado también donde pongo la legislación que tengo en ese tema, que de momento es cortita, tengo que buscar más legislación europea, etcétera, para ciertos temas, que es importante.
todavía tengo que rehacer muchas cosas y modificar muchas cosas, porque es como que yo me estoy haciendo mi propio temario base para luego personalizar todavía más y meter más cosas. Y lo que voy haciendo es que me voy poniendo aquí con lápiz o con boli, dependiendo de o composite, lo que sea, diferentes anotaciones que creo que son importantes para investigaciones futuras, para esa perfección del tema, o cosas que quiero mejorar. Por ejemplo, del tema 1, cuando lo terminé de realizar, me di cuenta de que eran 15 páginas y me parecía muchísimo. Entonces lo que hice fue ponerme que tenía que revisar esto para intentar comprimir un poco el tema, porque muchas veces ponemos más de lo necesario, hacemos repeticiones de lo mismo con diferentes palabras que no hacen falta o ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que realizar una revisión posterior de todo lo que ya he hecho. Ahora mismo voy por el tema 22 y soy consciente de que voy a tener que dar un repaso al tema de cero de nuevo, y cuando vayan saliendo nuevas cosas, nuevas innovaciones que podamos meter en nuestros temas, seguramente tengamos que volver a modificarlos. Entonces al final es un temario que hay que seguir trabajando en él día a día. Entonces yo me voy a poniendo aquí todas las anotaciones que creo oportunas, voy metiendo autores que he ido poniendo para tenerlos en cuenta y no olvidarlos a la hora de realizar adecuadamente la bibliografía. Y también me apunto la webgrafía, por lo menos intento ponerme un poco como encontré en una página concreta algo de información en una web, donde sea, para realizar adecuadamente luego esa webgrafía, esa bibliografía, e investigar más si lo necesito para otro tema, etc. Entonces, pues eso, este cuaderno son un poco de notas según voy realizando mi temario. Luego también otra de las cosas que os quería enseñar es el repositorio de bibliografía, que ya sabéis que tengo unos vídeos donde hablo de los imprescindibles, ¿vale? Que lo podéis ver un poco más extenso, todo lo que utilizo para la oposición. Pero recuerdo, esto es una idea de Teacher Migue, que la dio en un webinar hace bastantes días ya, yo creo que más de un mes o incluso más, en el que pues decía que él, cuando estaba opositando, lo que hacía era tener un repositorio de autores. Entonces, si yo estoy realizando el tema 1 y hay un autor importante, por ejemplo, creo que hay un autor que se llama San Pascual, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo he encontrado información y este autor es válido, creo que aporta cosas importantes, etcétera, yo hago una ficha sobre este autor, ¿vale? Fichas las tengo en este tipo de flashcards con agujeros, y pongo el nombre, patatín, y le pongo una foto y pongo quién es, los años, sus obras, sus libros, sobre qué he investigado y en qué tema lo tengo. Por ejemplo, tengo aquí una autora y la mencioné en el tema 15, pero no es algo cerrado, sino que es probable que igual esta misma autora que tengo aquí me valga para otro tema posteriormente. Entonces, al final, cuando vamos metiendo aquí los diferentes autores que vamos metiendo en los temas, los tenemos todos aquí y podemos echarles un vistazo. Pues yo qué sé, estamos hablando sobre la importancia de la expresión plástica, ¿vale? Y sobre la evolución del dibujo. Y aquí es importante que hablemos sobre el desarrollo de la motricidad fina. Y hay un autor en el tema tal que hablaba sobre la motricidad fina, pues voy a ir a ese autor para ver de qué hablaba, a ver si puedo meter algo de ese autor en el tema 22, por ejemplo. Entonces viene muy bien, y al final aquí tenemos un montón de autores que luego nos resulta mucho más sencillo trabajar con ellos para la realización de los temas. Bien, pues ya os he enseñado dos cosas importantes y ahora vamos un poco con la pregunta del millón. ¿Dónde encuentras temas? Me lo preguntáis tanto. ¿Dónde sacas tú los temas? Os voy a dar varios tips, seguramente muchos ya los conozcáis, pero como me seguís preguntando, yo os lo voy diciendo, yo no hago magia. Eso tenéis que tenerlo claro. Yo no soy más que nadie, no soy una hacker que encuentra temas así más que nadie. Yo tengo el mismo Google que tiene el resto y encuentro pues como puedo, investigando mucho y yendo de bibliografía en bibliografía hasta que encuentro lo que quiero para incluirlo en mi tema. Bien, el paso 1.
El paso 1 es muy sencillo, vete directamente al título del tema. Vamos a poner un ejemplo de un tema concreto. Pues mira, voy a poner del tema el 21, que es en el que yo estoy ahora. El tema 21 es la educación musical en educación infantil, punto, el descubrimiento del sonido y del silencio, punto, características y criterios de selección de las actividades musicales, punto, los recursos didácticos, punto, el folclore popular. Vale, muy bien, ese es el tema. De manera sencilla nos está diciendo el propio título del tema qué apartados son importantes, qué apartados sí o sí tiene que tener nuestro tema. Por lo tanto, ya podemos más o menos establecer un poco un índice. Yo en el índice siempre meto una introducción, que bueno, ya sabemos que es imprescindible, pero bueno, una introducción y justificación, los diferentes apartados del tema y luego las conclusiones y la bibliografía y webografía. Luego hay distintas formas de meter otros tipos de apartados. Hay gente que tiene un apartado propio que es vinculación a la legislación vigente o vinculación al currículum. O hay otra gente que lo que hace es que pone un apartado al final que es aplicación didáctica de lo que se ha hablado en el tema. Yo, por ejemplo, lo que hago es que voy incluyendo una huella didáctica en cada uno de mis apartados dependiendo de la coherencia que tenga en dicho apartado meter algo de huella didáctica, porque muchas veces, pues si estamos hablando de un tema de desarrollo, simplemente hay que explicar por qué esto es importante que yo lo sepa para poder ejercer en un aula. Entonces, bueno, depende mucho también del tema y de cómo queramos enfocar esa aplicación didáctica. Entonces, yo lo hago así. Y la legislación la meto dentro de la introducción, pero no lo primero. No empiezo en el Real Decreto 1630/2006 en el que se no, o sea, hay que dejar claro que eso es importante, pero no hagamos como todo el mundo y lo pongamos lo primero de todo porque van a leer esa introducción 50.000 veces. Entonces yo intento que sea una introducción propia, personalizada y dejar claro que sí, que sé que está toda esa información, todo eso está reflejado y tiene su coherencia respecto al currículum de la Comunidad de Madrid, respecto al Real Decreto 1630/2006, etcétera, pero ya es que eso vale, sí, yo lo sé, pero déjame claras más cosas. Bien, una vez que me enrollo mucho, una vez que ya tengo un poquito claro que hay una serie de puntos que son esenciales, ¿vale? Pues por ejemplo en el tema 21 estamos hablando de que el punto número 1, el apartado número 1 es la educación musical en educación infantil, pero es que dentro de ese punto, aunque no está explícito en ese título, podemos meter 1.1 la importancia de la educación musical en educación infantil, 1.2 vinculación curricular, 1.3, etcétera. Eso ya depende de cada uno. Luego también depende de lo que vamos encontrando según vayamos investigando. Por ejemplo, en el punto número 2 tenemos el descubrimiento del sonido y del silencio. Bien, yo me pongo a investigar y encuentro que en este tema encuentro un montón de información en internet que me habla del sonido, me habla del silencio, pero también me habla del ruido. Y me doy cuenta de, bueno, es importante, ¿no?, distinguir entre lo que es sonido, lo que es ruido, qué diferencia hay entre el sonido y el ruido. Aquí no lo explicita, pero igual es importante que lo deje claro, porque en un aula hay ruido, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Y yo creo que es importante establecer una diferencia entre lo que es sonido y lo que es ruido. Bueno, pues puedo poner un apartado que diga diferenciación entre sonido y ruido. Me lo estoy inventando, o sea, no es que tenga que tener eso el tema, igual decís esto es una tontería, eso está en el criterio de cada uno al fin y al cabo. Entonces, según vamos investigando, es muy probable que vayamos dándonos cuenta de que hay subtítulos dentro de nuestro propio tema que son importantes, subapartados. Entonces, hay que ir trabajando en ese tema poco a poco y según vayamos investigando en los diferentes apartados nos daremos cuenta de ciertas cosas que nuestro índice necesita o que es mejor suprimir porque no tiene la suficiente extensión para meterlos. Una vez que tengo establecido un índice, más o menos,
siempre abierto, nunca es este tema tiene que tener estos puntos y ya, porque lo que estamos hablando pueden surgir subapartados según estamos realizando los diferentes apartados del tema. Pues yo lo que voy haciendo es ir recopilando la información que realmente me vale para mi tema. Para eso busco autores, y es muy importante que tengamos en cuenta que no hay que quedarse en un blog que hemos encontrado en internet, que probablemente esté muy bien, pero pues yo que sé, que nos está hablando de Dark Horse, de Hort, de Kodali. Pongamos que estamos hablando de la metodología que sigue Kodali con los instrumentos, con los recursos didácticos que utiliza Kodali para la realización de esa educación musical en el aula. Y lo vemos en un blog y vemos en un blog cómo es la metodología y nos quedamos en el blog. Al final, por mucho que queramos, es una información pobre en el sentido de que para un tema de una oposición hay que investigar más. Entonces, si hemos visto ese blog y ese blog tiene una bibliografía, vete a la bibliografía donde posiblemente está el libro que escribió Kodali sobre tal. Vete ahí, busca ahí, vete a ese libro, búscalo. Puede que, como es un libro antiguo, esté en internet, si no, vete a otros artículos donde se habla de eso, de ese vas a ir a otro, de ese a otro, de ese a otro, y al final vas a tener un montón de información más rica, siendo conscientes de que tiene que ser una información veraz, coherente, y tenéis que ser críticos, porque eso es muy importante, y de ahí vamos sacando nuevos autores. Y es un trabajo que cuesta, yo me tiro bastante para hacer un tema, pero es trabajo que es necesario. Entonces, id a las fuentes veraces, coherentes y reales de eso de lo que estamos hablando. Y en base a eso será donde encontraréis la información más fiable, porque muchas veces si nos quedamos con lo que dice esta persona en un blog, que seguramente sepa mucho porque ha investigado, pero puede que haya cosas que haya entendido sobre un tema concreto que sean diferentes a como tú las entiendes. Entonces hay que ir a la fuente. Al final la fuente es la que dice la verdad respecto a lo que está hablando. Si tiene una teoría, esa persona que ha creado esa teoría, en concreto ese autor, tiene una teoría concreta que luego tú puedes interpretar de una manera o de otra, pero vete a la fuente, que eso es muy importante, ir a la fuente. Porque esto es como todo, puedes ir a un TFG que puede estar muy muy bien y la información puede ser muy muy buena, pero igual tú necesitas ahondar más en algo en concreto. Entonces, id a la fuente. Lo voy a repetir 1000 veces porque creo que es muy importante. Bien, teniendo claro eso, que la realización de cada uno de los apartados tiene que ver con investigación pura y dura, vamos a entrar, y ya para terminar un poco, que tampoco quiero enrollarme mucho en este vídeo y creo que doy tips que os pueden servir, aunque es muy probable que muchas cosas ya las sepáis, o sea, eso tenéis que tenerlo claro. Yo soy una opositora novata y voy haciendo lo que puedo y mes a mes voy aprendiendo cosas nuevas. Para la realización del temario y de esos temas utilizo varias cosas. En primer lugar, intento encontrar temarios bases. Sé que es complicado, es muy complicado. Yo no tengo una varita que hace así sobre Google y aparece el tema base entero, un tema perfecto que me viene estupendo para hacer mi propio tema. No, los temarios llevan mucho esfuerzo, llevan mucha constancia, mucho trabajo detrás, y es lógico que un preparador, una academia, venda ese tema, no lo regale, obviamente. Entonces, no es fácil encontrar este tipo de cosas en internet y es totalmente normal. Para ello, sí que es cierto que hay distintos trucos que nos pueden venir bien para poder realizar nuestro temario sin tener un temario como tal base de una manera sencilla. Primero, tenemos que coger e irnos a páginas fiables tipo Google Académico, Dialnet, donde podemos ir metiendo título por título, apartado por apartado de ese título, de ese tema, en internet. Por ejemplo, si estamos hablando del tema 21, que es un tema muy largo en cuanto al título, lo desglosamos en la educación musical, en educación infantil. Si yo meto eso en Dialnet, meto eso en Google Academic, seguramente encuentre 50.000 artículos sobre ese tema con una bibliografía, etc. Entonces de ahí puedo sacar información y puedo investigar.
Eso es una de las cosas importantes, no buscar como tema 21 de oposiciones de educación infantil o tema 21 la educación musical en la educación infantil, bla, 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 sino ir puntito por puntito. Es mejor encontrar información así que encontrar un tema entero, porque eso es muy complicado. Punto número 2. Es importante también revisar los apuntes de la carrera. Parece una bobada, pero yo al principio pensaba que no iba a encontrar nada y he encontrado más cosas de las que pensaba. Yo, por ejemplo, los tengo en carpetitas. Por ejemplo, esto es de desarrollo, ¿vale? De temas de desarrollo evolutivo del niño, desarrollo cognitivo. Tengo aquí, pues, educación social y cultural. Bueno, pues tengo diferentes carpetitas que lo primero que hice cuando empecé con la oposición fue hacer un filtro de lo que me valía y lo que no para la oposición, para la elaboración del temario, etcétera, porque soy consciente de que hay temario que nos dan en la carrera que es antiguo. Hablo de que si mi madre hubiera estudiado en la Facultad de Educación, seguramente habría utilizado ese tema, ese tema que le dieron en su momento. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Yo he tenido apuntes que estaban basados en la legislación de 1970. ¿Sabéis cuál es la ley, verdad? Que es que anda que no ha llovido ya. Pero bueno, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes de lo que estamos utilizando, pero bueno, para ciertas cosas nos puede venir bien igualmente. Luego también es importante que tengamos en cuenta que en los apuntes de la carrera hay veces que se nos ha dado una bibliografía que es apta para después poder investigar para nuestros propios temas. Así que no os olvidéis de hacer eso porque creo que es importante revisar los apuntes de la carrera, que va a haber muchas cosas que no sirvan de nada, soy consciente. O sea, yo para ciertas cosas que yo las estoy viendo en los temas y digo, si yo esto no lo he dado en la carrera. Pero bueno, hay otras cosas que os pueden venir bien. Yo sobre todo para lo que es el desarrollo evolutivo del niño sí que tengo mucha información de la carrera. Y luego, otra de las cosas importantes que os quería enseñar son dos cosas. Uno, hay un temario de la editorial MA que está en internet. Pero os explico, está en Google Books, lo puedes ver sin ningún problema. El problema... Bueno, sin ningún problema, y digo el problema, no tiene mucho sentido. El tema es que tú te metes y no tienes todas las páginas del temario. Es decir, están los 25 temas, pero no están completos. Lo que tienen es subido el temario, pero hay ciertas páginas que las suprimen para que no tengas toda la información, porque está pensado para que tú compres ese temario. Entonces, tú puedes mirar cómo es ese tema para ver si encaja con lo que tú buscas a la hora de buscar un temario base y en base a lo que tú estás viendo en ese tema, comprarlo o no. Pero es como un catálogo, pero para una persona que no tiene un preparador o una academia o necesita un poco más de información que le pueda ayudar, os puede venir bien. Está claro que no vais a encontrar, si está el tema 21, no van a estar todos los puntos, todos los apartados que tú tienes que poner. Igual las características y criterios de selección de actividades musicales no está, pero te buscas la vida y lo buscas en otro sitio. Pero bueno, tienes otros puntos que te pueden enriquecer un poco tu tema y que te pueden dar una bibliografía interesante que tú no habías visto o que te puedan dar un poco la base de cómo tiene que ser un tema en concreto. Entonces os dejaré el link en la descripción para que podáis verlo, ¿vale? Se ve en Google Books. Y luego... os iba a hablar, por supuesto, de Oposinet. Oposinet yo creo que es la web por excelencia para encontrar temarios base de la oposición de manera gratuita. Tenemos que tener en cuenta que son unos temas que no están completos, que no son perfectos, que no podemos coger ese tema tal cual y estudiárnoslo e ir al examen con ese tema porque les faltan muchas cosas. De hecho, muchos están desfasados que son de hace muchos años. Pero para coger una base nos puede valer porque al fin y al cabo estamos hablando de todo, en todo momento de temario base. Entonces eso creo que también es importante tenerlo en cuenta y podéis encontrar de los 25 temas diferentes ejemplos que os pueden venir bien. Y por último, pero no menos importante, las academias y los preparadores o las propias editoriales
De vez en cuando, no todas, eso hay que tenerlo claro, pero cuando ofertan sus temarios, su bloque de temarios o su bloque de recursos o de materiales para la oposición, muchas veces meten temas de muestra o un supuesto de muestra para que veas un poquito cómo trabajan, cómo son sus temas, para ver si realmente entra dentro de lo que tú quieres, dentro de esas posibilidades cuando compras un tema, porque hay diferentes preparadores, diferentes academias y no todos trabajan de la misma forma. Entonces, es importante que investiguéis un poco sobre diferentes editoriales, diferentes centros donde se realiza preparación online o preparación presencial, etcétera, que os pueden enseñar temarios de muestra. No te va a salir todo el tema entero, obviamente, pero por ejemplo, que os lo dejaré en la cajita de información para que también podáis echarle un vistazo y tener un ejemplo de a lo que me refiero con esto. En Cenoposiciones tienen un apartado donde tienes temario de muestra. En ese temario de muestra tú coges y pinchas, hay diferentes links y tienes para la especialidad de inglés en primaria, para el temario de educación infantil, para todos, ¿vale? Para secundaria. Pinchas y dentro te salen diferentes muestras. Te sale muestra de supuesto, lo puedes descargar, lo puedes tener en tu ordenador, puedes verlo y puedes ver cómo son los supuestos en esa academia, cómo preparan esos supuestos. Entonces está muy bien, te da un ejemplo de supuesto y lo puedes ver entero. Lo mismo ocurre con el temario, te ponen un temario de muestra. Por ejemplo, en Cenoposiciones el que tienen de muestra es el tema 21 y está muy bien porque puedes ver cómo es su temario. Y es muy interesante poder verlo entero. Sí que es cierto que ese tipo de temarios en general son más extensos. Por ejemplo, lo tengo yo aquí en la pantalla. El tema de Cenoposiciones, el tema 21, que es el que además tienen en su web, es un tema de muestra, es tal cual el que tú vas a encontrar si compras su temario y son 32 páginas. Obviamente, si te estudias un tema de 32 páginas y vas al examen con 32 páginas para escribir, dudo o eres un máquina o no te da tiempo a escribir 32 páginas para el examen, pero te da mucha información y luego de ahí tú tienes que ser crítico y pensar en qué tengo que meter, qué no, qué quiero y qué no quiero. Entonces viene muy bien. Y con eso no solamente en Cenoposiciones, hay otras academias, otros preparadores que dan un tema de prueba para que tú puedas verlo. Entonces igual, pues a ver, los 25 temas no los vas a encontrar de muestra, obviamente, pero igual 5 si los encuentras y esos te ayudan. ¿Quién sabe si esos temas que están elaborados con un temario de muestra de una academia o de un preparador que ellos gratuitamente te han puesto en su página web, te ayuda a preparar el tema que te va a dar la plaza? No lo sabes. Así que es importante también mirar en este tipo de páginas que nos pueden dar muchísima información. Y yo creo que más o menos estaría todo. Luego también os recuerdo que no solamente hay que buscar en internet, que los libros físicos también están muy bien y son muy importantes. Yo, por ejemplo, tengo varios libros que me han venido muy bien para la realización de distintos temas, que los podéis encontrar en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, donde tengo un apartado de bibliografía sobre educación en general y con cosas más estrictas de la oposición, como puede ser sobre la psicología de la educación, donde te habla de teorías del aprendizaje, sobre la figura del docente, etcétera, que son cosas que hay que meter en ciertos temas porque te lo piden los apartados. Entonces, bueno, que no os olvidéis de eso. Próximamente, de todas formas, haré un vídeo relacionado con eso, o sea, con esos libros que yo utilizo y que me han servido para algunos temas. Y libros que me quiero leer, libros que son importantes para innovación, para metodologías, etcétera. Entonces, pero bueno, lo haré más adelante cuando tenga una recopilación bastante grande. Y nada, creo que más o menos os lo he dicho todo. Es difícil hacer un vídeo sobre este tema cuando eres una persona novata, pero me preguntáis muchísimo y creo que también os puede servir ver cómo yo me estoy sacando las castañas del fuego e intento encontrar la forma de hacer mis temarios en un preparador y una academia. Aunque de verdad os digo que si encontráis una academia o un preparador de calidad y que además os podéis permitir, ir a por ello, porque os ayudarán muchísimo y al fin y al cabo son guías
no olvidéis la importancia de eso. Yo no tengo un preparador en una academia porque ahora mismo no puedo, pero en un futuro me encantaría poder tenerlo. Y nada, poco más os cuento, que espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en comentarios otras formas que os puedan, que a vosotros os ayuden para realizar vuestro temario, que seguramente haya muchas cosas que yo no sepa porque os recuerdo y os lo digo 1000 veces, soy novata, no lo sé todo, me queda mucho por saber y seguramente dentro de un mes sepa cosas que no sé ahora o me dé cuenta de que esto estaba súper mal, hay cosas de las que os he hablado que igual no sirven, pero bueno, al final eso también entra de la crítica de cada uno, del que cuando vea el vídeo diga, mira, pues es que a mí esto no me vale, ¿vale? Y también me viene genial que me lo dejéis en comentarios, siempre y cuando sea de una forma respetuosa y explicándome el por qué algo no creéis que sea adecuado, ¿vale? Y nada, que también os recuerdo que es importante que si tenéis a gente que os puede ayudar, que ha aprobado ya la oposición, que ha sacado su plaza y tiene un temario y os lo quiere dar o os lo quiere vender a un precio asequible que creéis que os puede venir bien, lo que sea, dejaros ayudar porque hay mucha gente que a mí me está ayudando personalmente sin buscar nada a cambio, me dice, oye, yo tengo tal tema o tengo este temario base que, bueno, no es de tu comunidad, no es que sea exactamente igual o es de tal año, pero quizá te sirva. Y cuando hay gente que te quiere ayudar, hay que dejarse ayudar, que muchas veces decimos, no me dejo ayudar, no quiero que nadie me ayude, yo lo hago solo. No, hay que recordar que muchas veces hay gente alrededor que nos quiere ayudar y hay que dejarse también un poquito. Y bueno, igual que este vídeo, es simplemente para ayudar y se hace con el mayor cariño posible, intentando también ayudaros un poco a progresar, igual que estoy intentando hacerlo yo poco a poco, gracias a vuestra ayuda. Así que no me enrollo más, que es que me enrollo como una persiana. Es que intento hacer un vídeo cortito y me salen de 26 minutos. Así que nada, compis, que espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios todo lo que os he dicho y dadle a like si es así y compártelo si crees que a alguien le puede interesar y nos veremos muy pronto. Adiós.